para que un cuerpo esté en equilibrio, para que un cuerpo esté en reposo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque para que el cuerpo esté en equilibrio, yo además necesito que no solamente la suma de las fuerzas sea cero, sino que la suma de los momentos de la fuerza sea cero. Y ahora vamos a ver qué es momento de una fuerza y demás. Pero esto es como medio bastante importante. De hecho, si se entiende esto, es como que lo otro es bastante más fácil. Eh, porque el cuerpo actúa en fuerzas, son opuestas, son iguales, pero claro, le están imprimiendo un giro a toda la parte menos al centro de gravedad del cuerpo. Entonces, también se necesita que el momento que actúa sobre las fuerzas sea igual a cero. Y bien, ¿y qué es el momento? Bueno, el momento justamente de una fuerza es el producto de esa fuerza multiplicado por la distancia a la cual se aplica. Se simboliza generalmente con la letra griega esa tau, o la T, esa, o una M mayúscula. Y la definición me dice que es igual al módulo de la fuerza multiplicado por la distancia perpendicular que hay desde donde aplico la fuerza a o de la línea de acción de la fuerza al eje donde se está moviendo. Obviamente que la fórmula matemática es F por D, fuerza por distancia, y la característica que tienen los momentos de fuerza es que pueden ser negativos o positivos. Es decir, un momento de fuerza que hace rotar un cuerpo, siempre cuando piensen en momento, piensen en rotación, porque lo que hacen los momentos es rotar la fuerza, es rotar un objeto. Siempre que un cuerpo gire en sentido de las agujas del reloj, es un movimiento negativo. Y cuando giran en sentido antihorario, es positivo. Es decir, si yo tomo este marcador y le aplico fuerza para que el marcador haga esto, es decir, gire en sentido de las agujas del reloj, eso es un movimiento negativo. Y si yo le aplico fuerza para que gire en sentido antihorario o en contra de las agujas del reloj, es un movimiento positivo. ¿Qué hace eso? O sea, eligen esos valores porque yo tengo que poder, si yo quiero sumar o restar dos momentos de fuerza, tienen que tener signos opuestos. Porque si uno va para un lado y uno va para el otro, si yo lo sumaría, por ejemplo, a los dos, me daría una fuerza resultante, no sé, igual a la suma de las fuerzas de los dos, pero en realidad, si un movimiento es para un lado y el otro es para el otro, se deberían restar. Por eso a uno se le da un valor positivo y a otro se le da un valor negativo. Y una forma fácil de entenderlo, yo le decía, es a partir de un giro, y podemos tomar como ejemplo una llave francesa que está haciendo girar una tuerca. El momento, si yo quiero calcular el momento de la fuerza que yo le estoy aplicando a esa tuerca con esta llave francesa, lo que tengo que hacer es multiplicar la fuerza que le estoy aplicando, la fuerza siempre en este caso se mide en kilopondio, y la distancia a la cual le estoy aplicando esa fuerza, que se mide en metros. Eh, nada, y desde la multiplicación, bueno, pueden medirlo en newton también en centímetros, pero de la multiplicación de eso sale el momento de una fuerza. ¿Alguna vez vieron, por ejemplo, la llave cruz que se usan para sacar las tuercas de las ruedas de los autos? Sí, la tienen, la llave con forma de cruz, que se ponen y se girar. Vieron que siempre son llaves bastante grandes, nunca es una llavecita cruz así chiquita que el mecánico la hace girar. ¿Por qué se imaginan que esa llave cruz es grande, teniendo en cuenta esto? A mayor distancia, menos fuerza. O sea, del punto de donde vos aplicas la fuerza. Si en el caso de donde vos querés destornillar o sea, la rosca de la rueda del auto, si vos le generás mayor distancia, va a hacer menos fuerza. A que si vos estás más cerca de la tuerca. Exactamente, exactamente. Aumentando la distancia, yo puedo hacer menos fuerza sobre la llave cruz, pero obtener la misma fuerza en la tuerca. Es decir, yo con una llavecita cortita necesitaría hacer mucho más fuerza para hacer la misma fuerza que se la puedo hacer con mucho menos esfuerzo con una llave grande. Y eso es pura y exclusivamente porque el momento de la fuerza toma en cuenta la multiplicación de la fuerza por la distancia. Otro ejemplo que también, momento es lo mismo que torque. No, pero está muy, muy relacionado, Mateo. El torque es, sería como a ver,
la versión más eficiente del movimiento, ¿sí? Pero está muy relacionado porque el torque tiene en cuenta el movimiento y tiene en cuenta el mismo sistema de rotación que el momento, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo. Está buena la pregunta. Otro ejemplo, que me quedó en el pasado, es que también siempre es típico ejemplo para ver palancas y para ver momentos, es el ejemplo del sub y baja. Es decir, si yo tengo dos personas que están subidas a un sub y baja, obviamente el pivote es el punto, es el eje, y una persona pesa que yo, 18 kilopondios, la otra pesa 27, pero la persona que pesa 27 kilos, la persona que pesa, ¿tiene hacer una pregunta o algo? Pero la persona que pesa 27 kilos está más cerca del eje que la que está más lejos, que la que pesa menos, el sub baja se puede mantener equilibrado, ¿no? Porque si yo multiplico los 18 kilopontios en este caso el chico, que está más lejos, por el 1,80 m, que es la distancia que hay desde donde está hacia donde está el eje, me da 32,4. Y si yo multiplico los 27 kilopontios que pesa la chica, en realidad no es que pesa, sino de lo que la fuerza del peso de la fuerza de la gravedad ejerce sobre la chica, por el 1,8 m, que es la distancia que está la chica del eje, también me da 32,4. Entonces una persona puede estar más cerca del eje y la otra puede estar más lejos, puede empezar distinto, pero si esas distancias multiplicadas dan lo mismo, esos valores multiplicados dan lo mismo, eh, la barra se mantiene, la palanca se mantiene en equilibrio. Algo importante es que yo cuando tengo estos cuerpos que están ahí, ¿cómo hago yo para saber a partir de dónde se toma la distancia? Porque si ustedes miran al chico, el chico tiene los pies en un lugar, la cabeza en otro, es decir, ¿por qué la distancia se toma de acá, se toma de este punto, y no se toma de, qué sé yo, del punto más alejado del eje, o del punto más cercano del eje, o donde tienen apoyadas las manos? Porque hay una flecha ahí que baja así y que me dice, no, la fuerza se mide desde acá. Exacto, bien, como acá me dicen, porque ahí está el centro de gravedad. Exacto. Siempre, desde donde está el centro de gravedad de la persona o del objeto, desde ahí hacia abajo está lo que se llama la línea de acción de la fuerza de la gravedad. Es decir, la fuerza de la gravedad está actuando sobre todo el cuerpo, y está actuando sobre el sub y baja, y está actuando absolutamente sobre todas y cada una de las partes que están ahí. Pero si yo tuviera que considerar un punto para decir, bueno, la fuerza de gravedad actúa acá, ese sería el centro de gravedad. Y desde ahí hacia abajo, la línea esa se llama línea de acción de la gravedad. Y es el punto a partir del cual se toma en cuenta. Siempre se toma en cuenta como una línea perpendicular a la distancia. Es decir, distancia al eje y línea de acción de la gravedad siempre tienen que ser perpendiculares. Y de acá salen dos cosas que son muy importantes físicamente para entender. La primera, son medias obvias en base a lo que ya dije antes, pero son importantes. La primera es que el signo de la fuerza va a depender de dónde yo considere esa fuerza y hacia dónde la considera esa fuerza. Vuelvo para el ejemplo de atrás para que se entienda. En este caso, el signo de la fuerza del chico, por ejemplo, como gira en sentido de las agujas del reloj, va a ser negativo. Y el signo de la fuerza de la chica va a ser positivo, porque gira en sentido antihorario. ¿Sí? Si yo me imagino esto como un círculo, la fuerza de la chica va a ser para acá, y la fuerza del chico va a ser para acá. Esa es la primera cosa importante que se desprende. Y la segunda, que es lo que le decía recién, que la distancia a la cual yo calculo para multiplicar esa fuerza es perpendicular a la línea de acción de la recta, ¿sí? Y la línea de acción de la recta es lo que dijimos recién, es la dirección de la fuerza que pasa por el punto por donde se aplica la fuerza. ¿Sí? Lo que dice lo segundo es esto que yo les decía recién, esta línea de acción de la gravedad y esta distancia siempre son perpendiculares. Y acá llegamos al primer problema para pensar un poquito. Hay una persona que está realizando un ejercicio que se llama vuelos laterales, que no sé si lo conocen, se llama el gimnasio, pero un ejercicio de vuelos laterales es
hacer hombro, o sea, hacer una abducción de hombro, levantando una pesa o bueno, lo que sea, y manteniendo la mínima flexión de codo. ¿Sí? Te dobla un poquito el codo y te levantas. Es un ejercicio de vuelo lateral. Y el ejercicio me puede decir, bueno, mira, sin tener en cuenta el peso del brazo, calcula qué momento de fuerza está ejerciendo sobre la articulación del hombro. Y una cosa para calcular eso, que tengo que tener en cuenta, es que el momento de fuerza no se va a estar ejerciendo solamente sobre el hombro. Si una persona sostiene un peso, como está ahí en la imagen, y una mano sosteniendo un peso, ahí me dice que está sosteniendo un peso de 5 kilopondios y que la línea de acción del peso está a 7,5 centímetros de la muñeca, a 20, de la muñeca al codo o a la articulación del codo hay 23 centímetros, y de la articulación del codo a la articulación del hombro hay 28 centímetros. Entonces, una de las cosas que decíamos recién, el momento de la fuerza va a depender de qué articulación se considere. No es lo mismo el momento de la fuerza que está soportando la muñeca en este momento, que está soportando el codo o que está soportando el hombro. ¿Dónde va a ser mayor el momento de la fuerza? Estamos todos de acuerdo que es en el hombro, ¿no? O está más lejos. Entonces, este peso de 5 kilopondios va a ejercer un mayor momento de fuerza sobre la articulación del hombro. Y si yo lo quisiera calcular, sería bastante fácil. Lo único que tengo que hacer es multiplicar los 5 kilopondios, que se multiplican negativo porque giran en sentido de las agujas del reloj, y eso se multiplica por 0,485 metros, porque la distancia que hay desde la pelota, en realidad desde la línea de acción de la pelota al hombro, es de 48,5 centímetros. Entonces lo pasé a metros y eso lo multipliqué y me da que el momento de fuerza de esa pelota, siempre sin tener en cuenta el peso del brazo, sobre el hombro es de, bueno, ahí me olvidé el signo negativo, pero es de menos 2,42 kilopontios por metro. Y acá me van a hacer una pregunta, ¿sí? Sí, bien. Acá me preguntan, claro, exacto. Acá me preguntan cómo sé si la fuerza está positiva o negativa. Lo que yo tengo que ver es para qué lado gira la fuerza. O sea, si yo me pongo acá y digo, che, ¿para qué lado está girando la fuerza del chico? ¿O para qué lado está haciendo fuerza el chico? ¿O ese momento de fuerza? ¿Hacia qué lado, o para dónde rota? Yo me imagino que acá en el medio del eje hay un puntito, como que fuese un reloj, y me imagino que este chico, si se empieza a mover, va a hacer todo un movimiento así circular para allá. El movimiento que va a hacer, acá tenemos. El chico está acá, el movimiento que va a hacer es así. Entonces gira en el sentido de las agujas del reloj. Va con el reloj. Por tanto es negativo. El movimiento de la chica es el contrario. Cuando yo tomo este ejemplo de acá, está así, me imagino que es un brazo izquierdo que está así, levantado, está sosteniendo el peso de acá, entonces el momento de la línea de acción de la gravedad va para acá y el brazo va a tender a rotar así, de vuelta, en sentido de las agujas del reloj, por lo tanto es negativo. Y está buena la pregunta igual. Y todo eso se puede hacer siempre porque los momentos son rotatorios. Profe, Sí, esos 0,485 metros, ¿sale de la suma de lo que decía 28, 23 y 7,5? sí, exactamente. Sí, sí. Tenés, si no es algo que hayas tomado mal, pero tenés 30,5. Sí, da 48,5. Sí, sale de ahí. Ah, genial, genial. Bueno, y acá llegamos al primer problema, ¿no? Está el mismo sujeto, y acá necesito voluntario o voluntaria, está la misma persona realizando el mismo ejercicio en el gimnasio, pero de repente se da cuenta que si flexiona los codos, tiene más fuerza. Puede levantar más peso, ¿sí? Vamos a ponerlo en gráfico. La persona está haciendo así, y dice, che, pero si yo doblo los codos así, tengo más fuerza. ¿Se siguen? Eso pasa porque ¿cómo es? El peso está más cerca del punto de fuerza. No te entendí, Nicolás, creo que no te entendí. Como que Eso pasa porque el punto donde hacemos fuerza está más cerca del peso muerto.
Vamos levantando. O sea que satura, yo no sé si ustedes llegan a entender lo que satura, Nicolás. Profe, ¿sería porque el objeto está más cerca del hombro o no? Tampoco entendí nada, Matías, perdón. Calculo que es el parlante de acá que está muy fuerte. A ver, voy a probar a bajarlo un poquito. Si puedo, ¿no? Sin romper nada. Eh, a ver, prueben ahí, hablar un poco. ¿Qué decías, Nicolás o Matías? Claro, exacto. Porque el peso está más cerca del hombro o no, profe. Claro, exacto. Eso pasa porque el peso está más fuerza el peso está más cerca del hombro, ¿sí? Si, ¿se entiende eso o lo hacemos midiendo? No, pará. Acá encontramos una voluntaria enseguida, que ni le preguntamos, pero estaba ahí adelante, entonces se tocó. Y lo que pasa es, como dice Matías, esto que dijo, lo que pasa es que el peso está más cerca de la articulación del hombro. Exacto, el peso está más cerca del punto de fuerza. Es exactamente así, mirá. Y ella, ¿cómo se llama? Camila extiende el hombro y yo quiero calcular el momento de fuerza de ella en el hombro. Nada, tengo que hacer lo que hice recién, ¿no? Y ella está sosteniendo un peso acá, lo agarraría, mediría ahí, diría, bueno, nada, hay 50 centímetros, multiplico el peso por la distancia y listo. Pero hay una cosa muy importante, la distancia no es la distancia que yo puedo medir, yo le mediría el brazo directo, porque si yo mediría el brazo y le pido doblar el brazo, y se lo vuelvo a medir, también me da 50 centímetros. Por eso les decía hoy, es la distancia perpendicular desde el punto donde está la línea de acción de las fuerzas a donde está el eje sobre el cual yo quiero calcular las fuerzas. Exacto. Si ella está ahí sosteniendo un peso, el peso le está haciendo fuerza para abajo acá y la línea de acción pasaría así, ¿no? Sería, imaginemos que sería este tiburón, la línea de acción estaría ahí. Ahora, si ella dobla el codo, la línea de acción de fuerza estaría ahí. Y ven que si yo mido de ahí a ahí, hay 40 centímetros, hay bastante menos. Entonces lo que cambia es el momento de la fuerza de las tres caminas. Lo que cambia es la distancia que hay al punto donde se hace la fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que pasaría acá no es que el sujeto tiene más fuerza, sino que disminuyó el momento de fuerza sobre la articulación del hombro. Conclusión, el deltoide, que es el músculo que hace fuerza, tuvo que hacer menos fuerza para levantar el mismo peso. Pero eso fue lo que cambió, ¿sí? Bien. Seguimos. El otro concepto que aparece importante, que ya un poco lo nombramos, es el concepto de centro de gravedad. El centro de gravedad yo lo puedo definir como el punto donde se supone, o donde yo puedo suponer para calcular que la fuerza de gravedad está haciendo todas las fuerzas sobre ese cuerpo. O sea, es el punto donde yo digo, bueno, yo quiero calcular en dónde está actuando la fuerza de la gravedad, yo puedo tomar el centro de gravedad como ese punto. ¿Y por qué es importante tomar un solo punto? Por esto que les decía al principio. Que en realidad la fuerza de gravedad está actuando sobre cada una de las células del cuerpo. O sea, y sobre cada una de las partes. La fuerza de gravedad está actuando sobre la mano, sobre el antebrazo, sobre el codo. Pero si yo considero ese brazo como un todo, yo lo considero ese brazo como una unidad, y yo quiero calcular dónde se está aplicando la fuerza de gravedad sobre ese brazo, yo tengo que tomar un punto. No puedo hacer un cálculo por cada una de las células que tiene ese brazo porque fíjense que sería impracticable. Entonces, a los efectos de calcular, lo que se hace es eso, se toma en cuenta un solo punto y la suma, o bueno, yo calcularía cada una de las sumas de la fuerza de la gravedad sobre cada uno de los puntos, esa resultante sería la fuerza de gravedad total. Por lo tanto, el momento gravitatorio siempre se calcula en base a la distancia entre el punto y el centro de gravedad. Ahora, el centro de gravedad, no sé si lo explico más adelante o no. El centro de gravedad, justo ahí coincidió que está en la altura de una articulación, que es la del codo. Pero el centro de gravedad puede estar en cualquier lado. O sea, lo que se tiene en cuenta
es la masa de ese cuerpo y a partir de esa masa, así yo tomo el brazo como una unidad, veo cómo está distribuida la masa y en base a eso es donde está ubicado el centro de gravedad. Y acá coincidió que está en el codo, pero no necesariamente está en el codo. No necesariamente está en una articulación, ¿no? Mucho menos. Otra de las características que tiene el centro de gravedad es que si una fuerza cualquiera se aplica exactamente sobre el punto del centro de gravedad de un cuerpo, no hay ninguna posibilidad de que ocurra un momento de fuerza. Dicho de otra manera, una fuerza aplicada sobre el centro de gravedad de un cuerpo nunca va a hacer girar el cuerpo para ninguno de los dos lados. Para entender eso, de vuelta, yo miro la imagen y me imagino que tengo todo el brazo extendido y que el centro de gravedad está justo sobre la articulación del codo. Piensen que una fuerza aplicada exactamente en el centro de gravedad del cuerpo no lo va a hacer girar para ninguno de los dos lados. No sé, yo le aplicaría, imagínense que el brazo está en el aire, ¿no? Y olvídense de esta articulación. Yo le haría una fuerza a ese brazo del centro de gravedad para acá, el brazo tendería a girar así, ¿no? Tendería a girar en el sentido antihorario. Si yo a ese brazo le haría una fuerza en la mano para abajo, bueno, tendería a girar para el otro lado. Pero si yo a ese brazo o a cualquier cuerpo le hago una fuerza exactamente donde está el centro de gravedad, no va a tener ningún momento para ningún lado, es decir, no va a girar para ningún lado. ¿Entiendes eso? Más o menos. O sea, tiende a descender, o sea, tiende a caer, digamos, pero sin hacer ningún movimiento de rotación. Solamente baja, exactamente, no rotaría. Acá me preguntaban qué pasaba si se le aplica una fuerza exactamente en el centro de gravedad. Nada, lo que pasa es que está en el aire, descendería hasta el punto de contacto, pero no rotaría para ningún lado. Y otra forma de pensarlo, porque me quedaron más imágenes, pero otra forma de pensarlo al centro de gravedad es que en un objeto rígido, un centro de gravedad es el punto donde si yo le coloco un soporte, ese objeto va a estar en equilibrio. Ya. Si, por ejemplo, yo tengo una barra, ¿no? Esa está a la derecha es una barra. Y de un lado tiene 10 kilos, y del otro lado tiene 5. Lo podría repetir, Felipe, perdón, recién lo veo, sí, a lo que dije recién del centro de gravedad, ¿a qué cosa exactamente, Felipe? Sí, perfecto, lo vuelvo a girar. A centro de gravedad, ¿no? Ludmila, a centro de gravedad me decís que lo explique de vuelta, ¿no? Bien, era eso, sí. Le decía que el centro de gravedad, si yo tengo un cuerpo, yo tengo que suponer que la fuerza de gravedad está actuando sobre todo y cada uno de los puntos de ese cuerpo. Eso es así. Y yo, no sé, tengo acá mi mochila apoyada en el escritorio, la fuerza de gravedad está actuando sobre todos los puntos de la mochila. Pero claro, yo no puedo ponerme, para hacer un cálculo de fuerza de gravedad, no puedo ponerme a calcular cada uno de los puntitos que tiene la mochila, de cuánto es la fuerza de gravedad, y para dónde gira, y cuál es el momento de cada uno de los puntos, porque sería interminable. Entonces, tengo que tomar un punto de referencia, y ese punto es el centro de gravedad. Por eso el centro de gravedad yo lo puedo definir como el punto a partir del cual yo puedo calcular el momento de la fuerza que actúa sobre un cuerpo, ¿no? Pero de ahí se desprenden un par de cosas interesantes, porque si yo digo que hay un punto a partir del cual yo lo puedo calcular, este punto tiene ciertas características que las otras partes del objeto o del cuerpo no la tienen. Una de las características es que si yo le aplico una fuerza a ese punto, ese único punto es el único punto al cual yo, si le aplico una fuerza, no gira. Vuelvo al ejemplo de mi mochila. Yo tengo la mochila apoyada, vamos a poner que no está sobre la mesa, porque sobre la mesa no va a poder girar porque no tiene la fuerza de contacto que le va a estar haciendo fuerza. Pero si yo tengo, no sé, el brazo apoyado sobre, o no, nada, me lo imagino que está en el aire,
el único punto sobre el cual yo le puedo hacer fuerza al brazo y sin que este brazo gire es exactamente el centro de gravedad. Una fuerza en cualquier otro punto me supondría que hay un momento de fuerza y que el brazo tendería a girar. Por lo tanto, es el punto también, yo puedo llamar el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una barra como la que está ahí, a la derecha, que tiene 10 kilopontios de un lado y 5 kilopontios del otro. Y yo le pongo el eje exactamente en el medio. ¿Qué le va a pasar a esa barra? Va a girar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tiene 10 kilos acá, 5 kilos allá. Yo le pongo el eje en el medio y se va a ir para el lado de los 10 kilos. ¿No? Entonces, evidentemente, ahí el centro de gravedad no está en el medio del cuerpo. Por eso le decía hoy que hoy coincidió con el codo de que está más o menos en el medio y en una articulación. Pero el centro de gravedad puede estar en cualquier lado. Pero si yo a esa barra le pongo un soporte en un punto y en el punto donde le pongo el soporte esa barra no gira para ninguno de los dos lados, ese sin duda es el centro de gravedad. O sea, le encontré el centro de gravedad a la barra. Eso, ¿sí? Eso es lo mismo. O sea, ¿sí? Si le quieren encontrar el centro de gravedad a los cuerpos, pongan un soporte en el cuerpo, obviamente tiene que ser un objeto rígido, no tiene que poder deformar, pero donde le pones el punto y a partir de ahí empieza a hacer equilibrio, listo, está, ese es el centro de gravedad del cuerpo. Entonces lo que te dice el ejemplo que está ahí es, bueno, si vos se lo pones más cerca de los 10 kilos, es obvio, ¿no? Por lo que decíamos hoy, el momento de la fuerza, los 10 kilos se van a multiplicar por menos, porque hay menos distancia, los 5 kilos se van a multiplicar por una distancia más grande, y si lo pones justito en el punto del centro de gravedad, ese cuerpo va a estar en equilibrio. ¿Entendió ahora? ¿Se entendió Mira y Felipe? O bueno, cualquiera, así en general. Es complicado entenderlo hasta que se lo dé un poco. Bueno, cualquier cosa pregunten, ¿eh? Bueno, y algunos casos interesantes del centro de gravedad. El centro de gravedad en el cuerpo humano, obviamente, no es igual para cada uno de nosotros porque todos tenemos una forma de cuerpo diferente y tenemos distribuido el peso en nuestro cuerpo de una manera diferente, ¿no? Pero más o menos, en la mayoría de las personas, está más o menos a nivel del sacro, ¿sí? Más o menos a nivel de acá. A ver, ¿no? Pero más o menos está a nivel del sacro, a nivel lumbar, ahí está el centro de gravedad. Pero ¿qué pasa? Eso en condiciones, digamos, en personas promedio, bajo condiciones normales y demás. Si tomamos, por ejemplo, el caso de una mujer que está embarazada, fíjense que como está embarazada, el hecho de tener un bebé y que esa masa del bebé esté por delante del centro de gravedad que tendría si no estaría embarazada, hace que el centro de gravedad se le desplace para adelante. Si lo pueden ver, sí, pero el centro de gravedad se le desplaza. Se le incrementa la curvatura lumbar, sí, y se desplaza un poco para adelante. Entonces, por eso pueden ver que las personas que están embarazadas caminan de una manera muy particular, porque en realidad lo que están buscando es el equilibrio, o sea, ninguno de nosotros lo busca intencionalmente, digamos, nadie cuando camina, ninguno de nosotros va caminando y pensando, tengo que hacer equilibrio, porque es una habilidad que aprendemos, de hecho nos lleva casi un año aprender a hacer equilibrio. Piensen que los chiquitos cuando están aprendiendo a caminar, lo que están pura y exclusivamente intentando hacer es encontrar su centro de gravedad para poder pararse y que el momento de fuerza no lo lleve ni para adelante, ni para atrás, ni para el costado. Pero claro, es algo que no tenemos que razonar, es una cuestión instintiva. Todos los animales tendemos a estar en equilibrio y para eso lo que hacemos es encontrar el centro de gravedad. A los humanos nos lleva un montón de tiempo, hay otros animales que lo encuentran enseguida y por eso automáticamente cuando nacen pueden caminar y demás. Entonces, nada, el centro de gravedad se modifica de acuerdo a la forma y a la distribución de las personas. Y otro caso interesante es qué pasa con el centro de gravedad de una persona cuando se mueve. ¿Sí? Por ejemplo, cuando está como esa persona, queriendo tocarse la punta de los pies. Y acá necesito también un voluntario o voluntaria. Acá Camila ya pasó, se lava las manos, tiene razón. ¿Alguien? Dale. No hay que llegar, no hay que llegar a todo. Es solamente mostrar la cámara.
la cámara nos va a quedar alta. Va a quedar alta para nosotros. Esta es la cámara, sí, pero... Sí, no, se me ha agachado, ¿verdad? Arriba de la silla no te vas a caer, ¿no? Bueno, ¿cómo te nombres? Acá Maitena se va a subir arriba de la silla. Nada, vamos a ver si con esto sale bien. Si se cae, intentemos no... A ver si ahí se ve. No reírnos, ¿sí? Bueno, sabes que no sé si va a salir bien. Acá. A ver, venite acá, sin la silla, sin nada acá. Ahí capaz que se va a ver. Mira, ponete de perfil así de costado. Así para cualquier lado. Bien. Y ahí, acá para abajo, y para abajo la punta. Ajá, bueno. Bien, solo para arriba. Bien, perfecto. Acá tienen que ser bastante observadores para darse cuenta qué es lo que pasa, ¿sí? Va a repetir de vuelta. Y fíjense si modifica algo ella de su cuerpo y demás cada vez que hace eso, ¿sí? Cada vez que Maitena intenta tocarse la punta de los pies. Bien, gracias. Bien, total. Bien, acá ya lo sacaron acá adelante. No sé si se llegó a ver ahí en lo que lo estaban viendo, lo que están viendo virtual. Pero acá me decía que lo primero que vio es que se le fueron las piernas para atrás, ¿no? O sea, llevó las piernas para atrás. Si ustedes se fijan, cuando arrancó el movimiento, Maitena tenía los pies, vamos a decir, verticales. Y después que se empezó a ir para adelante para intentar tocarse los dedos de los pies, automáticamente las piernas se empezaron a inclinar para atrás, ¿sí? O sea, empezó a hacer un poco lo que se ve acá en la imagen. Las piernas se van para atrás, es decir, inclina las piernas, desplaza el glúteo más para atrás, lleva el peso del cuerpo para adelante y se intenta tocar la punta de los pies. Exacto, ahí está. Ahí es lo que dice acá Camila. No es como que queda recto, sino como que se va para atrás, forma una especie de triángulo, ¿sí? Está bien, esa es la idea de lo que quería que se vea. Y ahora viene la pregunta difícil. ¿Por qué? Bien, acá me dice Lucía que si estaría recta se caería para adelante. Vamos, 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque está buscando un nuevo punto de gravedad, o sea, nuevo. Perdón. Vamos a hacer una cosa. Pierde el equilibrio. Sí, busca el equilibrio, estamos de acuerdo, que lo hace para no caer, estamos 100% de acuerdo. Les voy a dar algunas pistas más. Intenten armar la respuesta con las palabras centro de gravedad, base de sustentación y momento de fuerza. Si alguien puede armar una definición de lo que pasó recién con estas tres palabras, cambia su centro de gravedad y amplía ¿cómo es? La base de sustentación. Porque el área de apoyo sigue siendo la misma porque son los dos pies. Amplía la base de sustentación y eso. O sea, no sé si se cambia la gravedad, el punto de gravedad o no. Bien, para. Lo primero que dijiste es lo que mejor dijiste. Lo otro me chamullaste un poco, ¿sí? Pero igual, capaz que está en un examen, capaz que con eso tirás un 6, Bueno, lo primero que dijiste es, cambia el centro de gravedad. Bien, eso me encantó. Sí, cambia el centro de gravedad. Cambia el punto donde la acción de la gravedad estaba haciendo fuerza sobre Maitena. Cuando Maitena empezó, el centro de gravedad estaba acá. Ahora después, los humanos tenemos cuerpos que son deformables, digamos, no somos sólidos. Entonces, nos podemos deformar. Y eso cambia el punto donde está nuestro centro de gravedad. Hasta ahí venía Chiche. ¿Para dónde? Chiche, muy de vieja la palabra, ¿no? ¿Para dónde se desplaza el centro de gravedad de Maitena? Hacia la columna sería, hacia el centro. No, para adelante. Más anterior, para ser más kinésicos, y Bueno, se desplaza de manera anterior. Lo segundo que dijiste, que fue la parte donde me chamullaste, es amplía su base de sustentación. ¿Amplía su base de sustentación? Sí, porque hace el cuerpo para adelante, no es Bien, eso está genial que lo dijiste porque me viene muy bien para repasar. Fíjate,
La base de sustentación es, si volvemos al concepto, el polígono que forman las partes del cuerpo que están en contacto con el piso. Si yo la dibujaría como un polígono, esa sería la base de sustentación. Si Maitena no tocó el piso con los dedos de las manos, ¿amplió o no amplió su base de sustentación? No, profe. No, bien, exacto, no la amplió. La base de sustentación se mantuvo igual. Ahora, fíjense que acá está marcado con una X el punto donde cae la acción de la gravedad. Es decir, ¿se acuerdan que la línea de acción de la gravedad es una recta que va hacia abajo, que va hacia el piso? Si yo la marcaría en el piso, más o menos me daría que siempre está ahí en el medio, porque siempre busca el medio para equilibrarse. Ahora, cuando Maitena se agachó, el centro de gravedad de ella se fue hacia adelante, se desplazó anteriormente. Entonces, ¿qué empezó a pasar con este puntito del centro de gravedad con respecto a su base de sustentación? La base de sustentación se mantuvo igual. El centro se empezó a correr adelante. O sea, este puntito, piensen que se empezó a correr adelante. Claro, exacto. Si ese puntito se empezó a ir más para adelante y ya no caía tan en el medio. ¿Qué le empezó a pasar a Maitena? Obviamente que Maitena ni lo pensó, lo hizo automáticamente, pero ¿qué fue lo que le pasó? Cuando ese punto empieza a perder el equilibrio, digamos. Exacto. Se empezó a desequilibrar. Cuando tu línea de acción de la gravedad empieza a estar por fuera de tu base de sustentación, es cuando te empezás a desequilibrar. Y Lucía fue la primera que se dio cuenta, la primera que lo dijo al menos, que empezó a inclinar las piernas para atrás. ¿Y por qué empezó a inclinar las piernas para atrás? No. Perfecto, Prácticamente, si no pasa eso, Maitena, no me acuerdo, perdón si me equivoco el nombre, se hubiera ido para adelante, o sea, pierde el equilibrio. Bien, estamos totalmente de acuerdo. Si no hubiese podido, lo que dijo Camila es que si vos no hubieses podido inclinar las piernas para atrás, hubieses ido para adelante y hubieses perdido el equilibrio. Bien, pero me está faltando lo último. Lo último ya, con esto cerramos el ejemplo. ¿Por qué ella tiró las piernas para atrás? Bien, para correr el punto de gravedad para acá. Lo que le pasó fue que cuando ella se empezó a desplazar para adelante, su línea de acción de la gravedad se empezó, obviamente todo eso yo se lo estoy relatando y es automático. O sea, no es que empieza a irse para adelante, se mueve el punto de gravedad, lleva las piernas para atrás, o sea, piénsenlo como que todo se va dando en un continuo. Nuestro cuerpo siempre tiene ¿cómo sería? La regla principal, o una de las reglas principales que tiene nuestro cuerpo todo el tiempo, y que tiene el chip metido es, no te caigas, mantenete en equilibrio, no te caigas. Si te vas a desequilibrar, busca la forma de equilibrarte. Es como una máxima, digamos. Nada, obviamente, cada tanto nos caemos, pero porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de equilibrarse. Pero si no, el cuerpo todo el tiempo lo que va a tender a hacer es a equilibrarse. Cuando Maitena se empezó a ir para adelante, el centro de gravedad de ella también se empezó a desplazar para adelante. Entonces, ¿qué hizo el cuerpo automáticamente? Dijo, no, el centro de gravedad tiene que volver para atrás. ¿Y de qué forma puede hacer volver el centro de gravedad para atrás a la base de sustentación? Y tirando el peso de las piernas para atrás. ¿Sí? Llevando parte de la masa de las piernas hacia atrás. Entonces, de esa manera, pudo mantener su centro de gravedad dentro de su base de sustentación y no caerse. Por suerte, Maitena, pero si hubiese caído, a mí me meten preso. O sea, el papelón, mirá si te caías de la silla, ¿no? Papelón total. Olvídate. ¿Se entendió ese ejemplo? Sí, profe. Bien, genial. Y eso nos da el pie para hablar de equilibrio, justamente, que fue lo que buscó todo el tiempo Maitena cuando se intentaba llevar los dedos a los pies. Para que un objeto esté en equilibrio, y esto vuelvo a lo primero que decía con respecto a la ley de Newton. Para que un cuerpo esté en equilibrio, no alcanza con que las fuerzas que actúan sobre él o que la suma de las fuerzas que actúan sobre él sea igual a 0. Para que el cuerpo esté en equilibrio, además, yo le tengo que agregar la condición de que la suma de los momentos de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo tienen que ser igual a 0. Si yo tengo un objeto como el que está acá, ¿no? Un objeto rígido y
no sé, lo tiro de un lado, lo tiro del otro, sí, imagínense estas Fs como que lo estoy tirando, estoy haciendo una fuerza de tensión al cuerpo, como que lo estoy estirando de un lado y del otro, y al mismo tiempo le estoy haciendo fuerza para abajo y la superficie me devuelve una fuerza para arriba. Para que ese cuerpo no se mueva, todas las fuerzas que están actuando sobre él tienen que ser igual a cero. O sea, la fuerza de la gravedad menos la fuerza de contacto tiene que ser cero, y las fuerzas que están empujando hacia un lado y hacia el otro tienen que ser cero. Pero además los momentos de la fuerza que actúan sobre ese cuerpo tienen que ser igual a cero, porque si no, el cuerpo no permanecería en reposo y tendería a rotar. Y eso lo podemos ver en un ejemplo que les da el libro, el apunte con un libro que está apoyado arriba de la mesa. ¿Qué es lo que me dice? Si yo tomo un libro y lo apoyo arriba de una mesa, este libro, como todo cuerpo, tiene su centro de gravedad. Como el libro no se puede deformar, es decir, es un objeto sólido, no se deforma, nada, el centro de gravedad del libro va a estar siempre ubicado en el mismo punto. Entonces, si yo tomo el ejemplo que está acá, y bueno, el centro de gravedad está más o menos en el medio del libro, ¿no? Y este centro de gravedad, por lo que vimos hoy, es el punto donde actúa la fuerza de la gravedad, y de ahí para abajo le hace fuerza al libro. Hasta ahí estamos, ¿no? La mesa le devuelve la fuerza al libro, una fuerza de contacto, que se acuerdan que es uno de los tipos de fuerza que vimos, y es una fuerza perpendicular hacia arriba. Y, o sea, es exactamente igual a la fuerza de la gravedad, tiene la misma magnitud, pero tiene el sentido opuesto, digamos, porque la fuerza de la gravedad del libro va para abajo y la fuerza de contacto que le ejerce la mesa sobre el libro va para arriba. Hasta ahí estamos. El libro está en equilibrio, ¿por qué? Porque los dos momentos son iguales. Los dos momentos sobre los que está actuando el libro, la fuerza de gravedad del libro y la fuerza de contacto de la mesa son iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando yo corro ese libro más hacia el borde de la mesa? Yo muevo el centro de gravedad del libro. Una vez que el centro de gravedad del libro cae por fuera de la superficie de la mesa, es decir, el centro de gravedad del libro está por fuera, no hay nada a ese cuerpo que le pueda devolver la fuerza para arriba. Piénsenlo así, y el cuerpo este está haciendo fuerza para abajo todo el tiempo, y la mesa le está haciendo fuerza para arriba. Ese cuerpo lo hace desde su centro de gravedad, pero cuando el centro de gravedad cae por fuera del borde de la mesa, no hay nada que le detenga la fuerza. No hay nada que le devuelva la fuerza para arriba. Entonces se crea un momento de fuerza en el libro donde el libro se cae, pero se cae por eso, se cae porque no tiene nada que le devuelva la fuerza de contacto, entonces tiende a rotar el libro. La mesa le sigue haciendo fuerza al libro, porque le sigue haciendo contacto, pero el momento de fuerza que le ejerce la mesa al libro ya no lo equipara al libro, y por eso el libro se cae. Sí, Berenice. No, profe, yo le iba a preguntar, entonces, ¿sería distinto en el caso de un sub y baja, por ejemplo? Que tenemos una fuerza de apoyo, hace un efecto rebote, digamos, con los pies. Sí, sería distinto, pero es bastante parecido si te pones a pensar, porque si bien acá no tenés un punto de soporte con el sub y baja a partir del cual el objeto gira igual, porque cuando vos lo pones al borde de la mesa, lo que hace ese libro para caerse es rotar, hace esto, cae. Y vos te pones a pensar, cuando se cae desde un eje, o sea, tiene un eje a partir del cual rota, y ese eje tranquilamente podría ser la parte del medio del sub y baja. Lo único que te cambia acá es que no tenés ningún peso ubicado en un extremo del sub y baja, que sería el libro en este caso, pero el libro tiene su peso de un lado y del otro. O sea que es bastante parecido al caso del sub y baja, con esas diferencias que te dije recién. No sé si te contesté con eso o no. Sí, sí, profe, muchas gracias. No sé nada. Bien. Y ya con todo lo que vimos recién, calculo que el problema este me lo van a contestar bastante fácil, ¿no? Supongo que conocen los ventiladores de pie. Y ustedes se fijan, todos los ventiladores de pie tienen abajo una base, ¿no? Y esa base tiene un peso. Sabían que tiene un peso abajo, ¿no? Bueno, con todo lo que vimos recién, ¿me pueden decir para qué sirve la base del ventilador? Obviamente, con palabras
como la que acabamos de ver recién, digamos. Arme la respuesta usando las palabras que vimos recién. ¿Por qué tiene, para qué sirve la base del ventilador? ¿Qué variables modifica? ¿Y por qué tiene un peso abajo? Escucho respuesta. Vamos con la primera. ¿Para qué le sirve la base del Profe, ventilador? sería para que no pierda el equilibrio, porque si no, no podría estar en un punto fijo. O sea, se caería si no tiene ese peso de abajo. Bien, pero vamos con la primera. ¿Para qué le sirve la base del ventilador? Sí, piénsenla viendo la imagen que está al lado. ¿Qué pasaría si no tiene la base? No tendría área de apoyo. A mí me gustó. ¿El centro de gravedad sería la base? No, sería lo que dijo recién. Ahí no vi, no llegué a ver quién habló recién. Matías, profe. Ajá, ¿qué dijiste? Sí, Matías era. ¿Qué dijiste? Para que tenga un área de apoyo. Bien, la base esa lo que le da es el área de apoyo. ¿Y por qué tiene que tener ese tamaño? O sea, o bueno, ¿qué le da que sea así de grande? No tendría equilibrio si la base fuera más pequeña. Claro, exacto. No tiene equilibrio porque lo que está haciendo eso es ampliarle el área de apoyo al ventilador. Y ya de paso les pregunto, ¿el área de apoyo y la base de sustentación en el ventilador este sería lo mismo? ¿Sería distinto? ¿Cómo, profe? Acuérdense que base de sustentación y área de apoyo no es lo mismo. Y yo les estoy preguntando, si yo les daría un ejercicio y les digo, calculen o no sé, si yo les pongo, con respecto a la base de sustentación y el área de apoyo del ventilador, vamos a hacerlo bien choice. Estas son, la base de sustentación es mayor, el área de apoyo es mayor, o son iguales. Son iguales. Maitena dijo algo, pero después se arrepintió. Bien, estamos de acuerdo en que son iguales. Exacto. Donde apoya es lo mismo que el área de sustentación. ¿Por qué? Porque básicamente en todo el contorno está apoyando. Entonces, es el mismo caso. ¿Qué variables le modifica? Un poco la que dijimos recién, ¿no? Le modifica el área de apoyo. Eso es principalmente lo que le modifica. Y acá viene la pregunta que está difícil, ¿por qué tiene un peso? ¿Eso tiene que ver con la potencia del ventilador o el tamaño de la aleta y eso? No, es buena la pregunta. No, tiene más que ver con lo que dice acá Lucía, porque arriba es más pesado. Arriba tiene peso, entonces abajo tiene peso. Vamos bien. Pero yo quiero saber físicamente para qué tiene un peso abajo. Sí, un poco equilibra, pero hay otra palabrita. Hay otra cosa que hace. ¿Para igualar los momentos? A ver si puedo buscar alguna imagen para ayudarlo. Obviamente que está relacionado al centro de gravedad, ¿no? Ni hablar. Pero, a ver la imagen que ¿No más sería ayuda. para que quede fijo, digamos? Sí, pero eso que quede fijo es justamente para aumentarle el equilibrio, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Y acá Lucía me dijo es porque tiene más peso arriba, entonces tiene que tener peso abajo. Eso también está bien. Pero ¿qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que hace que yo le agregue peso abajo a ese ventilador? No. Le da una estabilidad. Para que Sí. no se caiga. Estamos de acuerdo, te da estabilidad para que no se caiga. Pero piénsenlo así. Te voy a dar pista, para no decírselo de una. Cuando la mujer está embarazada, el centro de gravedad yo dije que se les barría un poco. Esta es la pista. Fin de la pista. Profe, ¿puedes repetir que no se escuchó? Sí, que la pista es que cuando yo dije que una mujer está embarazada, el centro de gravedad se les modifica. No sé Y si cuando lo ¿Tiene prendés, peso por el movimiento que tiene el ventilador, profe, o no? Yo no quería que pasara. Bien. ¿Tiene un peso? Me decía acá. Ariel me decía, ¿tiene un peso? Ahí va mejor.
tiene un peso para fijar el centro de gravedad. Lucía me dijo que tenía un peso para equiparar el peso de arriba, y acá Ariel me dice que tiene un peso para equilibrar el centro de gravedad, para fijarlo, si está muy cerca, lo modifica el centro de gravedad. ¿Sí? Exacto. Lo modifica el centro de gravedad. Pero ahora quiero que me digan para dónde lo modifica. ¿Lo tira para abajo o lo tira para arriba? A ver, está. ¿La hincha de Unión sos? Ah. ¿De abajo? Exacto, lo tira para abajo. Cuando yo agrego peso abajo del ventilador, lo que hago es bajarle el centro de gravedad. Algo que tiene el centro de gravedad más bajo va a ser más estable. ¿Se acuerdan? Una de las primeras imágenes que vimos es la del jugador de fútbol americano. Y yo les dije que el jugador de fútbol americano se agacha y apoya las manos en el piso, porque con eso amplía la base de sustentación, pero además lo que hace es bajar su centro de gravedad. Piensen que cuando el tipo está parado, y el centro de gravedad está por acá. Y cuando se agacha y se pone en cuatro patas, el centro baja. Un centro de gravedad más bajo hace que los cuerpos sean mucho más estables. ¿Vieron, por ejemplo, alguna vez los colectivos, por ejemplo? Ese es un ejemplo. Vieron que hay colectivos que son más altos y colectivos que son más bajos. Pensándolo desde la lógica, o bueno, en los autos de Fórmula 1 también se ve que son muy, muy, muy bajitos. ¿Por qué creen que los autos de Fórmula 1 tienen que ser tan bajitos? Ajá. Por la estabilidad. Por el viento. Exacto, por el viento, por la estabilidad, pero físicamente lo que están haciendo cuando hacen el auto bajito es lo mismo que están haciendo los futbolistas de fútbol americano cuando se agachan, es lo mismo que están haciendo el ventilador cuando le pone peso. Lo que están haciendo es modificar o la forma del cuerpo o el peso del cuerpo para que el centro de gravedad baje, y un centro de gravedad más bajo es más estable. Acuérdense que el centro de gravedad es el punto a partir del cual el objeto gira. Entonces piensen, imagínense que yo tengo esta botella y nada, la tengo así como está y el centro de gravedad está acá, pongamos, ¿no? Está arriba. Y bueno, esa botella va a tener una cierta estabilidad, va a tender a girar hacia un lado, ¿no? Ahora, si yo la lleno de líquido abajo, esa botella va a ser más estable, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el centro de gravedad empieza a estar acá, cuando yo le pongo líquido, como va a tener más masa abajo, el centro de gravedad va a bajar. Entonces el cuerpo ya no va a tender a rotar desde acá, va a tender a rotar desde acá. Y eso va a hacer que sea más difícil que rote. Y si es más difícil que rote, es más equilibrado. Esa es la explicación de por qué se le agrega un peso al... Y el ejemplo que les he dado hoy de los colectivos es que la estabilidad de los colectivos de un piso y doble piso es completamente diferente, digamos. Los colectivos más bajos son mucho más estables, los colectivos más altos tienen que hacer toda una serie de modificaciones y demás, porque si no el viento los giraría, digamos. Bueno, vimos esto, y para lo último tenemos un hermoso desafío, pero acá necesito voluntarios, y necesito un voluntario y una voluntaria. Si no, no podemos hacer el desafío en vivo. Y bien, tanta vergüenza no le daba, ¿eh? Bien, tenemos voluntaria, falta un voluntario. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7. Ariel ya mira por otro lado. ¿Alguien que se sume? No, se va a llegar a ver bien. 1. Vamos. Qué jodidos somos los hombres para... Qué poco corajudos que somos. Porque necesito 1 y 1, porque si no, no podemos hacer el desafío. ¿El de negro? Dale, sumate, vení, dale. Es una pavada, bien, ahí está. Gracias, totales. Bien. El desafío dice algo así, pero vamos a ver cómo hacemos porque necesito que se pongan contra la pared. El desafío dice algo así. ¿Cuál es? No me cagué el final. Gracias, totales. Acá le decía, estaba a punto de quemarme el final, no tiene gracia. Bueno, el desafío es el siguiente. Dicen que, y esto lo pueden practicar ustedes en su casa, que
Sí, se lo pueden practicar más alto. Tengan cuidado y todas las cosas que digo siempre, ¿no? Pero dice que si las mujeres se ponen contra una pared, ¿no? Se ponen ahí contra la pared, y a partir de esa posición, no, si quieren tocar la punta de los pies, pueden hacerlo y no se caen. Intentá, o aunque sea ir para abajo, ¿sí? Se puede ir para abajo, no sé si la llegan a ver, pero bien, perfecto, arriba. Y las mujeres lo pueden hacer y no se caen. Sin embargo, los hombres, te tocó, no tenemos esa suerte. Y lo que pasa cuando queremos pegar bien para atrás, claro, bien pegado ahí, ¿sí? Hay que pegar bien los talones, pegar bien el glúteo, pegar todo para atrás, ya está a punto de caer. Y el desafío dice que si los hombres intentamos hacer lo mismo, no lo podemos hacer y nos caemos para adelante. Bien, directamente ni se anima acá el amigo, gracias totales. Bueno, ¿por qué? Porque los hombres nos caemos y las mujeres lo pueden hacer, ¿sí? Por las dudas, no se vio bien, los que estaban acá lo vieron bien, los que no. Lo que hicimos fue pedirle a una chica que se ponga bien contra la pared, que pegue los talones y que pegue las rodillas y que pegue el glúteo contra la pared, y a partir de ahí que se quiera tocar la punta de los pies, y después le pedimos los mismos nombres. Y el desafío dice que las mujeres se pueden ir para adelante y pueden hacer eso, y los hombres nos caemos todos de cabeza. ¿Por qué? Viene la pregunta, no me quemé. Bien. ¿Por qué pasa eso? La mujer equilibra más su peso, por así decirlo. No. ¿Por la pelvis, profe? ¿Cómo? Porque miden menos. No, porque la mujer tiene más flexibilidad también puede ser. No, la flexibilidad no tiene nada que ver. No tiene que ver ni la flexibilidad, ni centro lo de que miden, ni el peso, ni no sé qué otra cosa dijeron. Porque la mujer tiene el centro de gravedad más abajo que el hombre. Ahí me gustó un poquito más. ¿Pero es por la pelvis o no? ¿Cómo? ¿Es por la pelvis o no? Ahora vamos a ver el porqué, pero sí, lo que dijo Berenice es verdad. La mujer tiene el centro de gravedad un poco más abajo que el hombre. Entonces piénsenlo, de vuelta volviendo a ver esta imagen. Si la mujer tiene el centro de gravedad un poco más abajo, cuando se inclina, ese centro de gravedad no se va tan para adelante como en el hombre. Es decir, si yo, voy a poner un caso exagerado, si yo tengo el centro de gravedad en el pecho, apenitas me voy para adelante, mi centro de gravedad cae por fuera de mi base de sustentación. Pero si yo lo tengo más abajo, me puedo ir más para adelante y el centro de gravedad no va a caer por fuera de mi base de sustentación. Entonces, la primera respuesta es la que dijo Berenice. Sí, las mujeres tienen más bajo el centro de gravedad. Y ahora viene la segunda. ¿Por qué? Profe, ¿pero eso no depende de la masa? Claro que sí que depende de la masa. Exactamente por eso. ¿Por qué? Y por lo general las mujeres tienen más masa en las partes de las piernas, los hombres tenemos más pecho, digamos. Exactamente por eso. Es porque tenemos diferentes contexturas. O sea, obviamente, hay ejemplos distintos, pero en general, las mujeres tienden a concentrar más su peso en las piernas. O sea, no es que tiendan. Proporcionalmente, si comparamos hombres y mujeres, las mujeres tienden a concentrar más el peso a nivel de las caderas para abajo, y los hombres tendemos a concentrar más el peso de la cadera para arriba. Entonces, depende totalmente, como dijo Ramiro, del peso. Claro, depende de cómo está distribuido el peso. Vuelvo al mismo ejemplo del ventilador. Más vale que depende de dónde está distribuido el peso. Cuando yo le agrego el peso al ventilador, le bajo el centro de gravedad, pero se lo bajo porque agregándole peso, proporcionalmente le estoy poniendo más peso abajo de lo que tenía arriba. O bueno, no sé si le estoy poniendo más necesariamente. Pero si yo haría la relación de peso arriba, peso abajo del ventilador, claramente cuando yo le pongo peso abajo, equipararía un poco las cosas, ¿no? Entonces lo que pasa con las mujeres, y la razón por la que tienen el centro de gravedad más bajo, es porque tienden a concentrar más peso de las caderas para abajo que los hombres. Después hay otro desafío muy divertido, que es que poniéndose no me lo acuerdo bien, pero algo así como arrodillándose en el piso, exactamente, poniéndote las manos así, las mujeres lo pueden hacer y los hombres nos vamos de jeta. Pero ese sí se van a pegar bastante, si lo hacen. No, Profe, corre por su responsabilidad. Sí, es mentira. El otro día lo estábamos intentando con una amiga y a mi amiga le salió. A mí no me salió, yo me la redí en la jeta.
pero después vino otro chico y también lo intentó. Y yo no sé si hay una técnica para poder hacerlo o qué, pero a él le salió. Claro, bueno, sí, obviamente, pará. Vos decís que vino un varón y le salió el desafío, ¿eso es lo que decías? Exactamente eso. Bueno, claro, pará. Esto es un desafío como general, en la mayoría de los casos. Va a haber varones que lo van a poder hacer y mujeres que no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una diferente distribución de la masa del cuerpo, va a cambiar. Pensá, no sé, si justo tu amigo que lo hizo, por alguna razón, tiene mucha masa en las piernas y poca de la cadera para arriba, que yo no sé, porque practica un deporte y hace muchas piernas, él muy probablemente su centro de gravedad esté más abajo. Y lo mismo una mujer, qué sé yo, que practica un deporte, que hace mucha fuerza con sus brazos y su tronco, tal vez proporcionalmente tiene más masa muscular arriba y concentra más su masa arriba, y eso hace que tenga el centro de gravedad más arriba. No, milagros, intentá no caerte, milagros. Bueno, bueno, nada, era para ponerle un poco de diversión a esto, si no estaba muy aburrido. Bueno, gente, fin de la clase. Miren qué lujo, 40 minutos antes. Sí, perdón, lo último. Lunes que viene tenemos el último teórico. Sí, ya el último, sí señor. Y después queda... Eso, claro, eso es bueno y es malo, ¿no? Es bueno porque ya está, no van a ver más. Lo malo es que el parcial está cerca, ¿no? O sea, si es el último teórico es porque el parcial está cerca. Viene el último grupo, el 4B, y estén atentos al campus para avisarles cómo va a ser el tema de la recuperación de los trabajos prácticos la semana que viene. Nada, ¿dudas, preguntas? No habilité, pero ¿quieren preguntar? Profe, ¿qué fecha es el parcial? Fecha del parcial. No tengo acá el campus abierto. ¿Dice la semana del 5 al 9? El primero, creo. No, porque está la semana del 25, después la otra semana de prácticos y después la otra. O sea que es probable que sea la semana del 5 al 9. Lo mismo que la otra vez. No tenemos fecha todavía, pero si les pusimos que va a ser en esta semana, va a ser en esta semana. Probablemente por la disponibilidad de aulas, si la otra vez lo hicimos un miércoles, probablemente también sea el miércoles. Sí, dice del 5 al 9. Claro, del 5 al 9, bueno, el 7 seguramente, pero todavía no les confirmo fecha, porque eso depende mucho de qué actividades hay ese día en la facultad y qué disponibilidad de aula tenemos. Acuérdense que son 230, así que necesitamos 3 aulas durante 4 horas para tomar el examen, o durante 2 horas y chiquitas. Eso es lo único que puedo decir ahora del examen, no tengo la fecha todavía definida. Pero nada, esta semana va a ser, salvo que pase una cosa extremadamente rara. Siempre antes del parcial hay tutoría de teórico, tutoría de práctico. Este parcial ya no va a haber simulacro de examen, porque nada, ya está, ya tuvieron como 200 exámenes, no tiene más gracia hacer simulacro, pero eso, va a ser durante esa semana. El estilo del parcial va a ser el mismo, el tipo de preguntas son las mismas, o sea, si venían estudiando y les fue bien en el otro, siguen estudiando de esa forma porque no va a haber grandes sorpresas. Nada, lo que les digo siempre, evaluamos sin hacer trampa, de la misma manera, con preguntas que se pueden sacar de los apuntes, del teórico, del material, del práctico. No sacamos preguntas de ningún lado raro. Eso es lo único que les puedo decir del parcial. Bueno, gente, nos vemos el lunes que viene.